Hola, yo soy Luis Carlos Perea, el popular Coroncoro, mundialista colombiano, Italia 90, USA 94. Bueno, realmente hoy les vengo a contar una historia de cómo Luis Carlos Perea salió del pueblo de Turbo, de la región de Urabá, cómo hizo para llegar a un mundial. Realmente esta historia es bastante larga, tiene mucho esta historia, pero tiene que ver con algo que realmente me apasiona muchísimo cada vez que hablo de ella, porque hablo básicamente de mis inicios. Cuando yo empecé a jugar al fútbol, más o menos, tenía 8 años cuando lo empecé. Realmente lo hacía en mi barrio. Yo vivía en el barrio La Playa, ahí en el municipio de Turbo, y lo hacía con mis amigos, amigos de infancia. Eh, para mí, jugar con una pelota todo el día era mi mejor y mi mayor distracción, y era mi mayor y mejor felicidad. ¿Por qué lo hacía? No sé. Realmente en aquel entonces no sabía exactamente por qué yo tenía tanto amor por esa pelota. Aparte de eso, pues, si hablamos sanguíneamente, pues yo no venía de una familia futbolera. En mi casa, pues, prácticamente nadie jugaba fútbol. Mi madre, que estaba criando una cantidad de hijos soltera, eh, me castigaba, me regañaba, no me dejaba jugar, porque ella creía que yo lo que hacía era perder el tiempo, dejaba de ir a la escuela. Y eso lógicamente pues se traducía en una pela tremenda por parte de mi madre, doña Pastora. Entonces fue transcurriendo el tiempo y a medida que fue pasando el tiempo, crecía en mí esa misma ilusión de seguir jugando, de seguir divirtiéndome con mis amigos. Ya fue pasando el tiempo y más o menos a la edad de 12 años, por intermedio de un tío mío, me di cuenta de que podía jugar federado, jugar un torneo de barrio, un torneo de pueblo. Entonces fui y me presenté a unas pruebas y me encontré ahí con una persona, con un entrenador que posteriormente se convirtió en algo importante para mí, para mi vida. Don Aristarco Castro era el entrenador. Un entrenador, para la época era un señor adelantado en el fútbol, sabía muchísimo de fútbol. Él, por televisión, por los periódicos, por revistas deportivas, él tenía muy buena información acerca del fútbol. Por ejemplo, a él le llegaban a su casa la revista de fútbol Placar, la revista brasilera, eh, con todo lo mejor del fútbol brasilero, de su liga. Le llegaba el gráfico argentino. Yo no sé cómo lo hacía, nunca me lo pregunté, pero siempre tenía estas dos revistas, o estos dos gráficos y nos enseñaba a los jugadores, nos enseñaba las técnicas, las tácticas, porque en esas revistas salían cómo entrenaban los jugadores y él, en su sabiduría deportiva, pues lógicamente
sacaba ejercicios de ahí, perdón, y nos enseñaba. Entonces, ahí fue cuando yo poco a poco me fui dando cuenta de lo que era el fútbol, la importancia que era jugar fútbol, porque cuando jugábamos en la cancha del pueblo, yo, yo jugaba, siempre jugué de defensa. Y desde mi posición yo me subía, yo me iba al ataque. Y realmente para la gente eso era una cosa loca. Nunca habían visto que un defensa se saliera de su posición y se fuera hasta arriba. Yo me iba hasta arriba con la pelota, la tocaba, me movía. Y con la misma velocidad que yo subía, así mismo bajaba cuando la pelota se perdía. Entonces, a la gente le gustaba ese estilo que yo tenía y me arengaban para que yo, cada vez que tomaba la pelota, eh, la gente gritaba, la gente se volvía loca. Y así fue como poco a poco me fui convirtiendo en ese jugador popular del pueblo, donde en cada partido yo me hacía figura, en cada partido jugaba más y la gente pues le encantaba como yo jugaba. A raíz de eso fui llamado a una selección turbo y en esa selección turbo pues ya lógicamente aprendí más fundamentos del fútbol, pero aprendí algo que fue muy importante, que fue la disciplina. Esa disciplina deportiva fue la que a mí me llevó finalmente a convertirme en el jugador que ya yo me proyectaba, porque pues, en el pueblo había muchas dificultades, muchas. Vamos a hablar de dificultades deportivas. El escenario que teníamos no era el mejor, las canchas no eran buenas, cuando llovía mucho barro, cuando no llovía y que hacía mucho sol, mucho calor, mucho polvo. Entonces, era muy complicado, pero sin embargo, pues yo decidía jugar así, disfrutaba del juego, eh, con mucha resiliencia, con mucha disciplina, con ese trabajo que los entrenadores o el entrenador, don Aristarco, nos hacía. Eh, Nunca me quejaba, siempre hacía lo que tenía que hacer. O sea, tampoco fui el chico modelo, pero siempre fui una persona atenta a las instrucciones de los maestros, porque esta es una parte importante para los chicos que recién aprenden o que están aprendiendo a jugar el fútbol, es saber observar, saber escuchar, saber atender y mucho más poder seguir instrucciones de los maestros, de los entrenadores, porque si uno no recibe las instrucciones correctamente, lógicamente no va a tener, digamos, ese espacio como para poder aprender lo que el técnico le está inculcando, lo que el técnico les quiere enseñar. Entonces, yo en ese orden de idea era un chico muy disciplinado. Y yo creo que esa fue la base para que yo fuera creciendo a pasos agigantados. Y fue tan así que yo ya después cuando me convertí en adolescente, ya a la edad de 17 años, casi 18, eh, decido irme para Medellín. O sea, no lo decido yo, lo decidió el destino, lo decidió la forma como me enviaron a mí a Medellín para hacerme una prueba. Yo hice a Medellín con toda la ilusión y lógicamente con la desventaja, porque pues yo venía de un pueblo a una ciudad diferente, a un hábitat totalmente diferente, en culturas, en un montón de cosas que realmente para mí no fueron dificultades. Sí era duro, pero esas dificultades
yo la rompí ese paradigma con mi resiliencia, con mi disciplina, con mi trabajo, con mi esfuerzo, con mi lucha, con mis sueños, porque tenía sueños grandes. Yo a la edad de 18 años, por ejemplo, antes de yo irme para Medellín, a mí mis amigos me invitaban a las fiestas de casa. Muchos de ellos ya tomaban alcohol y a mí me invitaban a tomar alcohol, pero yo no. Yo desistía de ese tipo de prácticas porque pues a mí en mi casa yo nunca, pues mi mamá me regañaba si podía ver de que yo pudiera tener una cerveza en la mano o un trago. No, porque ella me decía pues que el trago eso era para los adultos, no para los jóvenes. Entonces yo en ese orden de idea pues acaté todas las órdenes del entrenador y yo me iba a mi casa tipo 9 de la noche a acostarme, porque al otro día había que jugar. Entonces, ya cuando yo llego a Medellín, llego con esa disciplina. Yo llego a entrenar a la preselección Antioquia, selección del departamento, que en ese tiempo era la gran vitrina del fútbol juvenil para convertirse en jugador profesional. Jugador que jugara en ese departamental donde estamos, Antioquia, el Valle, Cundinamarca, Risaralda, el Atlántico. En esa época nosotros inclusive jugábamos preliminares. Yo recuerdo que ahí empecé a jugar preliminares cuando jugaba Nacional o jugaba Medellín. Nosotros, los de la selección Antioquia, jugamos el preliminar contra los otros equipos de los departamentos, pero esa disciplina y esa resiliencia me llevaron a mí a convertirme ya en, digamos, primero que todo en un hombre de ciudad, porque fui aprendiendo muy rápido la cultura, cómo se vivía en Medellín, cómo se tenía uno que comportar. Y, y me di a querer. Mis compañeros querían estar conmigo. Mi entrenador de turno, que era Luis Alfonso Marroquín, recuerdo yo que me llevó a su casa a vivir. Allá conviví en su casa, con su familia, con sus padres, con sus hermanos, y pude adaptarme fácilmente a esa condición, porque yo estaba dispuesto. Yo tenía una ilusión de poder triunfar, de poder llegar, y esa ilusión me hacía trabajar, esa ilusión me hacía soñar, esa ilusión me hacía tener o hacer estrategias para, lógicamente, pues poder lograr lo que yo quería futbolísticamente hablando en el mejor término. Entonces, cuando ya yo empiezo a jugar en Selección Antioquia, ahí ya me empecé a dar cuenta eh, con mayor detalle lo que era ser un futbolista, porque ya yo veía jugar al Atlético Nacional, al Deportivo Independiente Medellín, eh, nos empezaron a acercar a estos dos equipos. Entonces, el tener ya contacto con este mundo, lógicamente, pues ya se me abrieron más las perspectivas y, y llegué a ese nivel. Llego a jugar en Selección Antioquia, fui campeón 2 años consecutivos, año 82, año 83. Eh, ahí empecé a probar las mieles del triunfo. Y entonces, de ahí doy el salto, no al fútbol profesional, pero sí a las inferiores del Deportivo Independiente Medellín. Ya me iba acercando más
cada vez más me acercaba al ámbito profesional y lógicamente pues mis expectativas crecían, se fueron poniendo más grandes, pero el compromiso para mí era muchísimo mayor porque el comportamiento tenía que ir de acorde a cómo mi carrera iba avanzando. Yo recuerdo que cuando estoy en las divisiones menores del Medellín, me tocó convivir eh, con unos jugadores que ya eran profesionales del equipo Medellín, y eran jugadores grandes. Yo tenía 20 años, ellos estaban entre los 28 y 30 años. Estuve con William Ospina, con Pedro Juan Ibargüen, estuve con Alcides Saavedra. Todos estos jugadores ya eran mayores y yo era el niño de esa casa. Vivíamos en una casa que el club nos pagaba esa casa a los jugadores que no éramos de la ciudad, que no, que veníamos de afuera. Entonces nos rentaron esa casa y ahí me fui a vivir con ellos. Yo era el niño. Recuerdo perfectamente que, por ejemplo, un viernes o un sábado en la noche que no había juego y eso, mis compañeros me invitaban a salir, me invitaban a rumbear. Y yo les decía que no. Y ellos me decían, pero ¿cómo, hermano? O sea, ¿usted por qué no sale? Y yo decía, no, no, no quiero salir. O sea, yo no puedo salir con ustedes. Ustedes son los profesionales, salgan ustedes, pero yo no. Entonces uno de ellos ya les decía a ellos, no, dejen al pelado quieto, déjenlo quieto, no lo inviten más, déjenlo tranquilo. Entonces, ellos se iban y yo literalmente me quedaba cuidando la casa. Yo me quedaba solo. eh, yo me salía, abría la puerta y me sentaban en un andén ahí a ver pasar a la gente. Ya tipo 10 de la noche, ya yo me encerraba en mi cuarto a descansar. El domingo, cuando tenía preliminar, jugaba, o cuando no teníamos juego, pues nos tocaba entrenar y así viví esa rutina durante casi 2 años que estuve en divisiones menores hasta que me llegó el salto al fútbol profesional. Cuando ya yo llego a fútbol profesional, cuando llego a jugar mi primer juego, cuando ya empiezo a sentir que había cumplido o estaba cumpliendo mi sueño, lógicamente, pues me acuerdo de mi tierra, me acuerdo de mis canchas o no de mis canchas, me acuerdo de los potreros donde yo jugaba, me acordaba de la playa, del mar, me acordaba de mis amigos. Y yo empecé a reflexionar cómo diablos yo había salido de ese pueblo. O sea, yo no tenía opciones, ninguna opción. Créanme que no tenía ninguna opción para salir de ese pueblo. Ni yo, ni ninguno de nosotros. Porque, a ver, era un pueblo tan subdesarrollado que teníamos muchas carencias, demasiadas, y no había posibilidades. Con decirles que de Turbo a Medellín, en carro, eran más o menos 24 horas para llegar a Medellín. Y eso si no había derrumbe, porque la carretera es muy mala, porque en la carretera Medellín Turbo queda en una zona montañosa. Entonces, cuando llegaba el invierno, pues lógicamente había muchos derrumbes. Y si uno no tenía la suerte, quedaba metido en un derrumbe. Y lógicamente, pues esos derrumbes nos hacían parar. O sea, el bus no podía avanzar porque la carretera la bloqueaba. Entonces había que esperar
ayuda de esas excavadoras y que venían a sacar, ah, digamos, la tierra con la que para poder abrir camino y que el bus pudiera pasar. Entonces, yo desde ese punto de vista, yo analizaba todo y yo mismo me preguntaba, o sea, ¿cómo pude haber salido allá? Pero bueno, finalmente ya con el crecimiento y el conocimiento de la vida, pues me di cuenta que fue un mandato de Dios, o sea, el salir de allá en esas condiciones. En ese entonces también me tocó luchar mucho contra el racismo, porque había mucho racismo en Medellín. O sea, nuestra región, el municipio, es una región de gente de color, de negros, eh, lógicamente antioqueños, pero como estamos cerca a la costa por, por el mar que lo tenemos allá al lado, entonces el llegar a Medellín me tocó lidiar con el racismo, pero nunca me quejé. O sea, yo creo que estaba destinado para eso, para llegar y triunfar, para llegar y vencer, porque era tan grande ese poder interior que yo tenía que a mí no me hacía ninguna mella, no me hacía ningún mal del que una señora eh, que viniera en el lado opuesto hacia mí o yo hacia ella y ella cambiara cambiara de lugar, cambiara de andén, cambiara de acera. Yo simplemente la miraba y pensaba. ¿Qué pensaba? Mi mente la dejaba en blanco. Entonces, todas esas cosas me fueron ayudando a crecer. Eh, Tenía un grupo de amigos, de compañeros que realmente me trataban perfectamente y me hacían la vida más alegre, me hacían la vida feliz. Cuando ya llego a jugar ya al nivel, mantuve esa misma humildad, mantuve esa misma referencia en mi vida, siempre fui el mismo. Eh, Mis regresos, digamos, al pueblo eran regresos espectaculares. Regresar yo triunfante, eh, siendo un ganador, regresar a mi casa, donde mi madre, donde mis hermanos, mis tíos, mis abuelos, mis amigos. Eso para mí realmente era gratificante. Y al mismo tiempo se iba convirtiendo sin yo quererlo, sin pedirlo, se convertía en cierto una carga emocional para mí, porque ya yo era el ídolo del pueblo, el ídolo de la región. Entonces, ya los chicos me veían a mí diferente, ya querían parecerse a mí. eh, Seguramente ellos soñaban como yo soñé, el poder salir de ahí. Y de hecho, después de que yo salgo de ahí, salieron montones. John Jairo Trelle, Carlos Castro, eh, eh, Gutiérrez, Carepa, los hermanos Cassiani, Toño Cetre, Víctor Zúñiga. En realidad, un montón de jugadores salieron después de que yo salgo y me convertí como en el pionero, no solamente del municipio, sino de la región. Y eso, lógicamente, pues hasta el día de hoy lo llevo con mucho orgullo, haber sido esa primera persona que abrió el espacio, que abrió el camino, que le mostró a todas unas generaciones, porque
Han sido muchas las generaciones que han salido, que han venido después de mí, y todos triunfadores, porque además de eso, todos estos chicos que yo les nombré también jugaron en Selección Colombia, como jugué yo, en selecciones juveniles, también se hicieron profesionales, como me hice yo. Entonces, el hecho de yo haber sido el pionero me ha dado ese orgullo, pero al mismo tiempo me ha mantenido con los pies sobre la tierra, saber y recordar todo el tiempo de dónde soy, de dónde vine, y que vengo de un estrato súper bajo, pero con unas ganas inmensas de superación. Fue pasando el tiempo y, y me llegó ese premio al trabajo, a la disciplina, al esfuerzo. Y ese premio llegó integrando Selecciones Colombia. Pasé primero por la juvenil en el año 82. Además de eso, fui capitán de esa selección que se jugó torneo juvenil en Bolivia. Luego, ya a nivel de mayores, juego un preolímpico. Lo juego también en Bolivia, ya mayores, con Pacho Maturana. También fui capitán. Luego, en ese verano del 87, juego la Copa América, ya con la selección absoluta Copa América, que quedamos tercero en esa Copa América, ganándole a Argentina 2-1. Realmente ya ahí estaba ya totalmente consolidado en mi posición, y eso me hizo seguir escalando. O sea, no tuve techo, no había techo para mí. Yo tenía que seguir escalando, pero para seguir escalando tuve que mantenerme firme y férreo en mi trabajo, en mi esfuerzo, en mi dedicación, eh, guardando ciertas estructuras de comportamiento, porque ya yo había llegado a un lugar, a, a un estatus donde pudiera haberme quedado, porque cuando llega la fama, cuando llegan los triunfos, perdón, llega la fama, y cuando esto llega, llega el demonio, llegan muchas distracciones que al ser humano como tal le cambian la vida, distracciones que le llegan a los deportistas, que nos cambian la vida rotundamente si no tenemos una base formativa familiar, porque al llegar la fama, pues lógicamente llegan los amigos, los aduladores, llegan los vicios, llegan las mujeres, la nocturna, y con ello llega la falta de interés por seguir trabajando, porque uno se llena la cabeza pensando en que ya lo tiene todo, de que ya es famoso, pero al contrario, es el comienzo de una caída, que después levantarse es súper complicado. Pero gracias a Dios, yo tenía ese espíritu, tenía esa fuerza, tenía ser interior, que me hizo desistir de muchas tentaciones, muchas. Y no era que no me gustaran las mujeres, y no era que no me gustara divertirme, pero yo tenía un propósito, y en ese propósito no cabían las mujeres.
no cabían ni el trago, ni la noche, ni los placeres. En mi vida no. Entonces fui caminando, seguí caminando y la misma vida me entrega a una pareja en la cual en la edad de 23 años me llega y que fue mi complemento ideal. O sea, una mujer en la cual me llegó ni mandada a ser. Exactamente llegó para mí una mujer que fue mi guía, que fue mi ayuda, que fue mi termómetro para no dejarme desviar. Ella llegó en el momento preciso, yo aún no era, cuando ella llegó, yo no era profesional, estaba ahí. Ella llega, nos casamos, empezamos a convivir, empezamos con los hijos, el primero, y eso para mí fue la bendición más grande, porque realmente me amarró más, me aferró más a mis convicciones. Ya tenía un motivo más para seguir mi camino. Pasaron 3 años de diferencia y llegó otro hijo que fue una mujer. Más responsabilidad todavía. Entonces, yo con 26 años ya tenía dos hijos, un matrimonio sólido, consolidado y una vida normal, tranquila. Con esto le quiero decir a los jóvenes que realmente no es que uno no se pueda divertir, no es que uno pueda tener una vida aburrida, porque mi vida no era aburrida. Simplemente yo decidí qué quería hacer, a dónde quería llegar. Y esto es un consejo para estos chicos que pueden estar viendo esta grabación, de que para llegar a donde uno quiere, se tiene que esforzar, hay que trabajar, hay que ser disciplinado, hay que decirle no a muchas cosas, a muchos placeres que la vida te los brinda, te los pone ahí te los pone la vida, pero uno tiene que tener la fuerza de voluntad, tiene que tener el temperamento para decir no. No porque yo sé lo que quiero, yo sé para dónde voy. Tengo una familia, tengo una madre, tengo unos hermanos que me gustaría poderlos ayudar cuando yo llegue a convertirme en ese profesional, porque el hecho de ser profesional, pues lógicamente me van a pagar por mi trabajo y ese pagarme es pagarme bien, porque esa es otra situación, o sea, a medida que uno va mejorando, que uno va jugando mejor, pues lógicamente va a tener un mejor salario y ese mejor salario pues te lleva a tener comodidades que en el pasado, y un pasado corto, porque yo pasaron más o menos 5 años, yo me retroalimentaba y devolvía el tiempo y yo decía, Dios mío, hace 5 años atrás yo vivía en un pueblo al lado del mar sin esperanzas, pero hoy en día estoy en otra vida, estoy en otro momento. Así que realmente eso es lo que te brinda la vida, eso es lo que te cambia la vida. Así, así lo viví y al sol de hoy puedo seguir viviendo o he podido seguir viviendo con esa disciplina. Por eso no importa la edad que yo tenga, esa disciplina la llevo y la he trasladado ahora al plano de la enseñanza.
Tengo una escuela de hace muchísimos años aquí en los Estados Unidos, donde he trabajado con niños desde los 4 años hasta cualquier edad y he tenido la capacidad para enseñar, para formar, para decirle a cualquier joven cómo se llega, cómo se sale, cómo se logra ser profesional, cómo se llega a ser mundialista. He tenido ese privilegio que la vida me dio, que la vida me regaló. Entonces, es muy sencillo, es tener una disciplina férrea, dura, no desviarse de los objetivos personales. Porque cuando uno está en esto, cuando uno se vuelve famoso, hay ciertas cosas que te obnubilan y te hacen perder la cabeza. Han sido muchos los que se han perdido, habiendo sido aclamados por miles de aficionados. Y hoy en día están perdidos porque no fueron disciplinados. Porque esa misma disciplina que yo aprendí en el fútbol ha sido la misma disciplina que me ha ayudado a ser persona, a ser un ser humano deseable para la sociedad, un ser humano apetecible, con el cual la gente quiera hablar conmigo, la gente quiera interactuar conmigo, porque tengo un comportamiento adecuado, de acuerdo a cómo se mueve el mundo. Por eso a los jóvenes los motivo a eso. Hablándole o cambiando un poquitico el tema, en el tiempo de hoy, que es muy diferente a lo que se vivió en mi tiempo, hoy los chicos aparentemente tienen más oportunidades, tienen más visibilidad, tienen tecnología, tienen tantas cosas para aprender, pero paradójicamente aprenden menos, saben menos. En mi tiempo, sin tener nada, con la creatividad para nosotros era suficiente para jugar. Hoy en día nos encuentra grandes problemas, tanto para dirigir a los chicos, para manejarlos, como para aconsejarlos. Hoy en día se ha vuelto difícil, complicado manejar, dirigir, porque andamos en una sociedad complicada, en una sociedad donde el respeto se ha perdido. Y cuando no hay respeto, es difícil la convivencia, muy difícil. Hoy en día los escenarios son más bonitos, pero cada vez están más solos. Cuando hablo de los escenarios para jugar fútbol, los juveniles, los jóvenes. En mi tiempo no teníamos escenario, teníamos potreros. Jugamos en el potrero, en la calle, y nos divertíamos. Hoy, con toda la tecnología que hay muchos que no quieren jugar porque realmente no tienen esa fuerza, no tienen esa disciplina. O porque hay entrenadores que no son idóneos para enseñarles correctamente cómo se juega a través de la disciplina.
Entonces se hace difícil. Son tiempos diferentes, son muy complicados. Yo, cuando viajo a Medellín, yo paso por la unidad deportiva del estadio y hay un lugar que es la Marte número 1, donde el templo mil. Y realmente ahí veo fútbol, pero no es el mismo fútbol, no es la misma intensidad, no es la misma capacidad de un fútbol diferente. En mi tiempo, a mí me patrocinaban para jugar. Yo nunca pagué un peso por jugar. A nosotros nos patrocinaban las empresas, patrocinaban a los equipos. Hoy en día el padre tiene que pagar y mucho dinero, muchísimo dinero. Hay padres que se meten en deudas con sus casas, con sus pertenencias, porque el fútbol se ha vuelto un negocio duro, complicado y hasta sucio, cochino. No hay un chico en Colombia que juegue fútbol que no pague. Todos pagan. Ya no hay quien apoye, no hay quien patrocine. Y entonces, teniendo toda la tecnología que hoy en día tenemos, a los chicos de hoy les cuesta más llegar al fútbol profesional que a nosotros, los del tiempo de antes, los que no teníamos nada, los que no teníamos tecnología, los que no teníamos dinero, los pobres. Es paradójico, pero eso es lo que el tiempo ha cambiado. Hay entrenadores buenos, malos y irregulares, unos empíricos, otros preparados, que luchan día a día con los chicos, chicos mal educados, chicos que dicen que quieren jugar al fútbol, pero no lo viven, no lo sienten, y eso sí es complicado, porque es que lo que uno dice, lo que uno pregona, es lo que uno debe demostrar, y eso es lo que muchos chicos no hacen. O sea, tienen una educación totalmente diferente, una educación errónea, errada, y se hace complicado. Entonces cada vez se vuelve más difícil porque hay veces le tiramos toda la carga a los maestros, a los formadores, pero ¿y el joven? El joven se tiene que hacer cargo de su responsabilidad, de lo que quiere, de sus sueños, porque aparentemente es fácil jugar fútbol. Jugar fútbol es fácil, pero llegar y luego mantenerse, sostenerse en el tiempo, es ahí lo complicado, es ahí lo duro. Si no hay esas bases disciplinarias, que son bases de vida, el fútbol es un vehículo, es una excusa, una buena excusa, pero si no hay esas bases que vienen de la casa y que nosotros los maestros reforzamos,
se hace difícil, se hace complicado. Así que yo creo que con esta charla espero que les quede claro a los chicos que realmente quieren ser futbolistas, que quieren ser profesionales, que quieren ser mundialistas. Solamente con decirlo no basta. Hay que ejecutarlo. En Fútbol.com compartimos con el profesor Luis Carlos Perea una importante conferencia sobre cómo se puede salir desde un pueblo pequeño y llegar a las grandes ligas del fútbol internacional a través de la disciplina, la persistencia y tener muy claro su proyecto de vida. Esos son insumos que nos sirven para crecer los equipos, para crecer en el desarrollo personal y seguir construyendo el fútbol social que nos soñamos. Seguimos en Fútbol Tech con 2026.